Pasemos ahora a estudiar el segundo capítulo de Apocalipsis. Aquí tenemos el mensaje a las 7 iglesias, incluyendo el capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice el verso 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La palabra Éfeso significa deseable. Esta es la iglesia que representa al período de los apóstoles. Fue la iglesia trabajadora, la que nunca se detuvo con la predicación del evangelio mientras los apóstoles estuvieron vivos. La iglesia predicó incansablemente, fue la iglesia sufriente, paciente, trabajadora, y no desmayó ante las pruebas que afrontó. Con el tiempo, pues, ellos fueron debilitándose. Por eso dice el verso 5, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Una exhortación que también es importante para nosotros, en que se nos pide que también volvamos al primer amor, a esos años cuando la iglesia trabajaba con más ahínco. Pues nos toca también hacerlo de la misma forma como Éfeso. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice el versículo 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esmirna significa mirra. Fue un periodo difícil del año 100 en adelante, quizás por 2 siglos, donde hubo muchos hermanos de iglesia que murieron. Mártires que entregaron sus vidas en defensa de la verdad. Por eso mirra es lo que simboliza, ¿no? Es un simbolismo de la muerte, del sufrimiento. Y aquí la promesa que Dios le dio es interesante: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Notemos que Dios no les promete librarles de la primera muerte y del sufrimiento por causa del evangelio. Lo que Dios ofrece es evitar que se experimente la segunda muerte, que es a la que finalmente hemos de temer. La segunda muerte es la muerte definitiva, la que sufrirán los impíos para nunca más vivir. No tenemos entonces por qué angustiarnos ante la primera muerte, que es simple y sencillamente algo momentáneo y pasajero. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, dice el verso 12, el que tiene la espada aguda de doble filo, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes, dice, mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El mensaje a la iglesia de Pérgamo va del año 300 aproximadamente al 538. Pérgamo significa exaltación, olor fragante. Fue el periodo en que la iglesia tuvo oportunidades para exaltar el nombre de Cristo Jesús, y lo hizo. Pero también fue un periodo cuando la iglesia empezó a paganizarse. Por eso dice el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que se tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes allí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta fue la época en que Constantino hizo una mezcla del paganismo con el cristianismo y se estableció el falso día de adoración al sol, que hoy día pues es el día domingo, Sunday, día del sol, como día de adoración cristiana a nivel mundial. El siguiente periodo está simbolizado por la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, dice el verso 18.
el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Noten que el mensaje es: yo conozco tus obras, yo conozco. Dios conoce todo, hermanos. Él anda, dice, en medio de los 7 candeleros de oro, que es un símbolo de las 7 iglesias. Jesús anda en medio de su pueblo y nos conoce. Sabe de qué padecemos, sabe cuáles son nuestras enfermedades, pero también nuestras virtudes. En este caso dice: yo conozco tu amor, tu fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son mejores que las primeras. Qué interesante el mensaje para Tiatira. Notemos que son palabras loables. Y sabe, Tiatira significa dulce sabor de trabajo. Este fue un periodo muy duro, muy difícil para la iglesia. Sin embargo, fue el periodo en el cual ellos soportaron la terrible persecución representada por esa mujer Jezabel que menciona el versículo 20. En el Antiguo Testamento, esta mujer fue enemiga arrésima del pueblo de Dios, estableciendo una adoración falsa y paralela a la de Dios. Este fue el periodo del año 538 a 1517, cuando surgieron múltiples doctrinas paganas sin base bíblica. La lectura de la Biblia fue prohibida al pueblo, lo que impidió que ellos pudiesen discernir entre lo verdadero y lo falso. Por eso Dios les dijo: yo a ustedes no les impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Jesús sabe hasta dónde podemos soportar. Y en este caso, él sabía que era suficiente la prueba que el pueblo de Dios en esa época tenía. Así es Dios de bueno, mis queridos hermanos, y comprensivo también. Él no nos va a juzgar de algo que no tenemos culpa. Hay situaciones e incluso creencias, doctrinas equivocadas que nosotros hemos albergado y que hemos creído y hemos defendido, porque así nos han enseñado de generación en generación nuestros padres. Pero estudiando y escudriñando detenidamente la palabra de Dios, podemos ir descubriendo poco a poco las verdades que están allí en la Biblia, que son para nosotros y para la iglesia. Y es importante, queridos hermanos, que ahora más que nunca escudriñemos a cabalidad la palabra de Dios. Y yo te invito para que tú puedas, con oración, continuar conmigo estudiando el libro de Apocalipsis. Te invito mañana con el capítulo 3, la continuación del mensaje a las 7 iglesias.